Bueno, te comento porque cuando hablaba de este tema con compañeros, compañeras, todos se extrañaban bastante, o sea, se sorprendían, ¿no? Me decían, pero es verdad esto, estas cosas ocurren, quiero decir, ¿sigue habiendo dolores que solo se viven en la clandestinidad? Sí, em, mm, la audiencia debería pensar que las personas que pertenecemos al colectivo, ¿no? Una minoría, una minoría sexual o de género, lo somos 24 horas todo el año, ¿no? Y en cualquier contexto puede golpear la LGTBI-fobia. Entonces, a ninguna pareja heterosexual, por ejemplo, a ninguna mujer heterosexual va al registro a registrar a su esposo fallecido y la funcionaria pone en duda que registre a un hombre. Esto no le pasa a la población heterosexual. Claro. Sin embargo, hubo una mujer entrevistada que confesó que cuando fue a registrar a su esposa, la funcionaria le dijo, ¿cómo que usted siendo mujer, que viene usted a registrar a otra mujer? Y claro, la viuda le decía, señora, la ley del matrimonio igualitario lleva desde el 2005. ¿Cómo me pone usted en duda mi matrimonio, no? Estos otros dolores son los que aparecen, ¿no? Por Mm. poner un ejemplo. Claro, porque aparecen, incluso aunque pueda haber, ¿no? Una, digamos, conciencia social y una aceptación grande, ¿no? Mm, Pero sigue habiendo esos tics, ¿no? Pequeños, sí. a veces también imperceptibles, o que la persona que los realiza o que los comete, pues ni siquiera se da cuenta, pero ocurren, Ujú, siguen ocurriendo, y eso es una muestra de que todavía seguimos pensando en un patrón muy determinado en la sociedad. exacto. Aunque es verdad que estas son, como bien hemos dicho, cosas pequeñas que han podido pasar o sutiles, ¿no? Que incluso a lo mejor la persona no se da cuenta, pero en este ensayo lo que recogemos, el ensayo se nutre de la investigación que hicimos en la Universidad de Granada, en principio hasta donde tenemos conocimiento el primero de este tipo, un estudio cualitativo sobre la experiencia de duelo en minorías sexuales y de género, y hay cosas mucho más graves, ¿no? Hay ruptura familiar porque no se acepta la relación homosexual, por ejemplo. Hay, bueno, no querer que la viuda tenga la ceniza de la Mm, fallecida. Es decir, mm. hay cuestiones mucho más dolorosas, ¿no? O apartar al viudo en el tanatorio, ¿no? Pedirle que ocupe un plano secundario para que nadie pregunte quién es ese hombre que está ahí y por qué está tan cerca del O fallecido. directamente presentarlo como un amigo, ¿no? Exacto. Mm. La tremenda palabra que sale constantemente en estos procesos de duelo, ¿no? Ese amigo, esa amiga que has perdido. Que no hay ningún problema con, o sea, no hay un concepto negativo con las relaciones de amistad, pues son maravillosas y nos sostienen, pero ¿por qué devaluar lo que no es una amistad a amistad? Esto no Mm. se hace en la heterosexualidad, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Granada, por lo tanto es un libro clínico, pero también es un libro político. ¿Reivindicas algo políticamente? Sí, sin duda. De hecho, yo creo que el libro, digamos, tiene una pierna en la clínica, porque creo que para los profesionales puede servir, pero también tiene una pierna, digamos, en el activismo, ¿no? En el querer hacer visible una violencia que poca gente se imagina, ¿no? Discriminación, violencia, y luego también para mí era muy importante porque una queja de los viudos y de las viudas entrevistadas en el estudio era no encontraba en los libros de duelo referencia a parejas como la que yo tuve. Así que también es un libro de lectura para todas aquellas personas que hayan perdido una pareja, ¿no? Y estén enfrentándose a estas situaciones. Ujú. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al escuchar estos testimonios? Quizá lo más doloroso fue encontrar tanta invisibilidad en los duelos de las mujeres lesbianas, incluso matrimonios ocultos por miedo al rechazo, miedo al rechazo fundamentado, porque Mm. posteriormente ocurre todo ese rechazo, cuando ocurre la muerte y cuando se sale del armario. Y en el caso de los hombres me sorprendió muchísimo, aunque quiero hacer hincapié en esto. No podemos sacar grandes conclusiones de un estudio cualitativo con una muestra pequeña, pero fue como mínimo muy sorprendente que de 15 hombres entrevistados, 5 fueran viudos por suicidio. Con lo cual, Ujú. en las mujeres nos llamó la atención la cuestión de la violencia, la invisibilidad, y en los hombres esa presencia del suicidio en esas parejas, ¿no? Es muy llamativo y luego entraremos en ello para que nos cuentes un poco más detalle, pero vamos a hacer esa primera diferenciación, vamos a entrar un poco más en ella, entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas? Nuestra hipótesis en este estudio es que hay una intersección entre el machismo y la homofobia, en este caso la lesbofobia. Es decir, estamos en un mundo heteropatriarcal, ¿no? Donde el ideal superior sigue siendo el hombre, ¿no? El hombre blanco, hetero, cis. Entonces,
la explicación que damos a que las mujeres reciban mayor violencia y mayor invisibilidad es simplemente que son mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, en la población española estudiada en este ensayo, no hay ningún matrimonio entre hombres oculto. Sí hay varios casos de matrimonio oculto en mujeres, porque esa mayor invisibilidad, ¿no? Siempre las mujeres un paso atrás, ¿no? Son mujeres del colectivo, pero están detrás de los hombres homosexuales. Y luego creo que está la cuestión del machismo. En algún momento aparecieron cuestiones como pedirle a las viudas ocupar un rol de cuidadora una vez que han sido viudas. Ah, bueno, tú has perdido tu proyecto vital, ahora te tienes que ocupar de ser cuidadora. Esto no se le pide a un hombre. Por lo tanto, creo que ha habido una intersección, como decía, del machismo con la lesbofobia, ¿no? Es quizá porque, no sé, se me ocurre o te pregunto, porque no se acaba de aceptar que en ese proyecto de dos mujeres en pareja y de vida en común se aparte al hombre totalmente. Muy probablemente, inconscientemente, porque esto no creo que sea un proceso consciente, pero me imagino que a nivel inconsciente la lesbiana, de algún modo, implica una amenaza para el patriarcado porque, como tú bien decías, expulsa al hombre de ese territorio, ¿no? Esto es algo que Bárbara Ramajo en un ensayo plantea así, ¿no? Invisibilizar y borrar a las lesbianas, ¿no? Porque están, bueno, desafiando al patriarcado, ¿no? Se las apañan muy bien y hacen proyectos vitales sin el hombre. Vamos a hablar, si te parece, con una mujer que ha participado en este estudio. A través de ella vamos a poner voz a esa situación tan dura y tan difícil que han vivido o viven muchas personas del colectivo. Beatriz Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Tú te quedaste viuda hace cuánto? ¿Cuándo murió Nieves, tu pareja? Pues 2015, el 28 de abril de 2015. ¿Cómo fue el proceso de la enfermedad de Nieves? Para gran parte de la familia de ella, tú eras una amiga, ¿no? Aunque en realidad ejercías como pareja porque Nieves así lo quiso, ¿no? Sí. Bueno, es que eran situaciones muy diferentes en mi familia, mi entorno laboral, amistades comunes y las mías propias. Nieves era mi pareja a todos los efectos, y en la suya sí que es verdad que lo tuvo un poco más complicado. Entonces, bueno, su hermana sí que estaba al corriente, pero pues para su madre, para su hermano, pues era una amiga con la que vivíamos juntos, y intuyo que a lo mejor ellos, pues no lo sé, si pensarían algo, nunca lo dijeron hasta el final, ¿vale? Entonces, una amiga que entraba y salía de casa y que vivía con ella. Vosotras os casasteis, ¿verdad? Sí, nos casamos unos meses antes de fallecer Nieves. La verdad es que no éramos ni pareja, de hecho, convivíamos juntas, pero bueno, nunca piensas que va a ocurrir nada, siempre piensas que todo está bien, y jamás habíamos pensado en regularizar nuestra relación. Pero sí que es cierto que unos meses antes fue Nieves la que me lo propuso. Y ¿porque ella quiso casarse 4 meses antes? Pues porque yo estaba en el paro entonces, por decisión conjunta. Yo no estaba trabajando y bueno, O sea, tú habías dejado de trabajar para cuidarla, ¿no? Sí, yo había dejado de trabajar, exacto. Y bueno, su idea era, Bea, no quiero que si a mí me pasa algo, porque entonces cuando decidimos casarnos todavía no sabíamos el desenlace, no teníamos las noticias de que no había nada más que hacer por parte de la oncóloga. Y ella tenía claro que quería dejarme pues un poco cubierta, digamos, cubierta en cuanto a pues eso, que yo tuviera la casa en la que vivíamos y bueno, pues que tuviera una pensión, que nunca se dio así, porque no estuvimos el tiempo máximo, el tiempo exigido para tener una pensión. Entiendo que la relación con la familia de Nieves fue cordial en todo momento, antes y durante la enfermedad, pero ¿cuándo empezaron los problemas? Pues los problemas empiezan porque ya estando en el hospital, la última hospitalización, ella todavía no sabía que ya no iba a salir de esa última hospitalización, que fue de alrededor de 2 meses y medio. Entonces quiso agilizar el hecho de dejar testamento. Entonces quiso que llamara a una amiga en común, que fuera un notario al hospital, y quiso dejar por escrito, pues bueno, en Navarra está la opción de dejar heredero universal a quien tú decidas, y esa fue su decisión. Y a partir de ahí, pues sí que le dije,
Nieves, por favor, sí que te pido que esto lo comentes en tu familia, porque yo no quiero tener ningún tipo de problema el día de mañana. O sea, esto es una cosa tuya, es tu dinero, es tu propiedad, tu casa y bueno, me dijo que sí, que no me preocupara. Y ahí fue cuando empezaron todos los problemas con su familia. O sea, cuando la familia se entera de que a ti te había dejado como heredera universal, ¿no? Exacto, sí, que había un testamento y bueno, les comentó que nos habíamos casado y que había un testamento. ¿Pero qué cambió? ¿Cómo se comportó la familia de Nieves contigo a raíz de ese cambio que se produjo días antes del fallecimiento de Nieves? Bueno, había mucha tirantez en el propio hospital, en todos los ratos que pasábamos juntos, porque hacíamos turnos para dormir con ella, etcétera. Y sí que, pues apenas, es que no sé recordar si fueron 2 días o un poquito antes, sí que tuve una llamada de su hermano, pues bueno, diciéndome de todo, que bueno, pues que tú y tus amistades le habéis comido la cabeza a mi hermana, que esto tú eres la que ha venido de fuera, que, bueno, no aceptando esa situación, ¿vale? O sea, no voy a entrar en detalles porque la verdad es que son bastante desagradables, pero sobre todo porque además Nieves estaba en ese momento, pues eso, en sus últimos días, en sus últimas horas. En el funeral también hubo comportamientos desagradables, ¿no? Sí, el funeral yo creo que fue una de las cosas más dolorosas. El funeral y el momento del fallecimiento. El primer abrazo que recibo yo es el de la oncóloga, estando todos en la habitación, como estábamos, sus hermanos, su madre y yo. Hicieron todo precipitadamente con la funeraria, se marcharon, me dejaron sola con un par de amigas que me habían acompañado, porque mis padres son mayores y no estaban en casa esperándome. Y bueno, a partir de ahí ya fue como pues una vorágine de, pues eso, yo recogí una habitación sola, sin estar pues la gente que deberíamos haber estado allí, que era su madre, sus hermanos y yo. Posteriormente tener que enterarme por la pareja de su hermano, otra externa, digamos, por llamarla así, de a qué hora era el funeral. O sea, ni eso, y luego, ni pues, eso un te tanatorio, dijeron. sí. No, para nada. De hecho, la registraron en el registro civil, la registraron como soltera. Que eso posteriormente con mi abogada lo tuvimos que modificar y, o sea, la registraron como soltera. No sé si intencionadamente o, bueno, pues en esa locura que fueron esos momentos. Pero sí que es cierto que el tanatorio fue muy desagradable, con 2 partes muy diferenciadas, con un tratamiento muy bueno, de desafecto y de altivez incluso con mi familia, con partes de mis amigos, y luego con un sacerdote que ofició pues un funeral únicamente dirigido a sus sobrinos, a sus hermanos, a su madre, y obviando totalmente los amigos que además estuvieron ayudándonos muchísimo durante toda la enfermedad, mi familia, obviamente. Y bueno, pasados 2 meses, este cura se puso en contacto conmigo a través de redes sociales, preguntó por mi contacto, y me mandó un mensaje pidiéndome disculpas porque se había enterado de quién era yo. Y bueno, utilizaba eufemismos. Yo en mi respuesta no eliminé los eufemismos y le dije que sí, que era la mujer de Nieves, que estábamos casadas y que le había acompañado no solo en la enfermedad, que llevaba 7 años con ella. Pero esa relación, digamos, complicada, tensa con la familia de Nieves, llegó hasta el punto de que incluso tuviste que reclamar sus cenizas, ¿no? Incluso denunciar un episodio de falsificación de su firma, de la firma de Nieves, para vaciar su cuenta. Sí, fue terrible eso. Me vi en... Bueno, sobre todo lo que fue terrible es que yo estaba... Pues todo esto saltó unas 48 horas antes de fallecer, y de lo que yo me di cuenta además de la forma más casual, y entonces ya afortunadamente yo estaba muy bien rodeada de gente que me dijo, mira, por favor, céntrate en lo importante ahora. Me buscaron una abogada y se encargó la abogada de hacer todos los trámites. Y sí, me vi en muchas cosas legales con, bueno, pues una denuncia, hubo un perito, una denuncia a Caixa, que era el banco en el que se hizo toda la jugada, porque bueno, la hermana trabajaba en esa entidad, y bueno, fue muy desagradable porque yo estaba, bueno, es que a mí no me dejaron tener un duelo. Yo eso siempre he pensado, que no tuve un duelo normal, tuve un duelo agitado, o sea,
muy, muy duro. ¿Tú te esperabas algo así de su familia, de su madre, sobre todo? No, porque además yo con su madre tenía una relación, yo la quería muchísimo. Y bueno, lo que pasa a veces un poco en las familias, hay alguien a lo mejor un poco la cabeza visible y en este caso yo creo que era la hermana y bueno, pues la hermana nunca aceptó nuestra relación. O sea, fue la única persona que lo sabía desde el principio y su frase ya marcó lo que iba a ser, que era respeto tu vida pero no la entiendo. Entonces eso ya marca mucho. Cuando tú a una hermana le dices, oye, tengo una relación con una mujer o con un hombre, con una relación homosexual, pues una respuesta así ya te marca. Pues Beatriz Sastre, gracias por contarnos tu historia. Un abrazo. Pues muchas gracias. Ojalá de verdad esto ayude. No sé, si sirve de algo de ayuda pues a gente que pueda estar en situaciones similares, pues... ¿Qué les dirías? ¿Qué dirías a personas que puedan estar en tu misma situación? Bueno, yo creo que lo importante es tener una comunicación absoluta con su pareja y luego rodearse de la gente que de verdad te quiere. Y ya está, que es lo único que nos salva, creo, ¿eh? Pues Beatriz Sastre, gracias. Un abrazo. Venga, vosotros, un abrazo. Es tremendo, Francisco Javier, es que además lo ha dicho ella, no me dejaron vivir el duelo. ¿Cómo vas a vivir un duelo de esa forma, ¿no? Teniendo que reclamar incluso las cenizas, que incluso recurrir ese registro en el que la habían registrado como soltera cuando ya estaba casada? Es terrible esto. ¿Es un caso similar a otros que te has encontrado en el estudio? Sí, de hecho, lo que destacamos en este estudio y nuestro interés desde la Universidad de Granada, porque no se quedara en un artículo científico, ¿no?, en una revista especializada, sino divulgar con este ensayo, era poner un poco de manifiesto y denunciar estas violencias, porque lo principal que concluye el estudio es las mujeres, principalmente las mujeres entrevistadas, han experimentado lo que se llama un duelo desautorizado. Se les ha impedido, no se les ha reconocido el duelo, no ha sido tratado de manera legítima por ser una relación fuera de la heteronormatividad. Ese es el precio que han pagado, ¿no?, estas personas. Luego está el caso de los hombres, que según el estudio sufren menos rechazo, Sí. sus relaciones están más visibilizadas, Sí. Pero en cambio, lo comentabas antes, se da una circunstancia que se produce menos en las mujeres, y es que hay un mayor índice de suicidios, de muerte por suicidio en las parejas. En nuestra muestra, en el estudio que nosotros hacemos, encontramos esto. Y como decía antes, como es un estudio cualitativo con una muestra muy pequeñita, 27 personas, no podemos establecer grandes conclusiones ni podemos afirmar que esto esté pasando en la población general. Pero es verdad que cuando vamos a literatura científica en la que se han hecho estudios cuantitativos con muestras muy grandes, hay evidencia de que hay mayor suicidio en los hombres del colectivo. Y es verdad que si se compara personas heterosexuales y cis con personas del colectivo, ¿no?, colectivo LGTBIAQ+, tenemos peores datos en relación al comportamiento suicida. Esto sí que es verdad que lo podemos afirmar, ¿no? Y hay un aspecto que tampoco me gustaría pasar por alto y que también mencionas en el estudio, es el rechazo dentro del mismo colectivo. ¿Cómo es esto? Ha sido minoritario, por suerte, pero ha habido también alguna persona que nos ha dicho que sintió la devaluación de la relación por parte de personas del colectivo. Claro, pensemos que las personas del colectivo no nos educamos ni nos socializamos en un lugar distinto. También nos atraviesa la LGTBI-fobia. Tenemos que hacer todo el trabajo de quitárnosla o al menos de ser conscientes que la tenemos. Pero había un viudo que afirmaba, sí, que le habían hecho comentarios como banalizando esa muerte, ¿no? Es decir, se trataba de un hombre viudo muy joven, que se queda viudo con 40 años, una muerte repentina, con lo traumático que implica también ese tipo de muerte. Y de algún modo le llegaron comentarios de personas del colectivo, ¿no?, de otros hombres gays que le decían, bueno, ya, has perdido a tu marido de muchos años, pero bueno, en cuanto te ofrezcan algo divertido, ¿no?, en el sentido de te vas a olvidar pronto de todo este duelo y de todo este dolor, porque, bueno, los hombres homosexuales somos como somos, parece que no sentimos tanto, parece que no podemos amar como el resto, y seguro que en cuanto te ofrezcan algo de diversión o de sexo, estará todo bien, ¿no?, y te olvidarás. Otro dolor añadido a ese duelo, ¿no? El ninguneo y la devaluación. Que no están las personas trans, que también lo mencionas, es una pena, es una lástima, pero ¿por qué no están las personas trans en el estudio? No tenemos explicación, es decir, lo único que podemos decir es que hicimos difusión del estudio,
hubo muchas asociaciones LGTBI que nos ayudaron. De hecho, tengo en mente ahora mismo a la Asociación 26 de Diciembre, que nos ayudó muchísimo a que nos llegaran personas, pero simplemente cuando difundimos el estudio, llegan hombres, mujeres y no llegó nadie trans, ¿no? Y bueno, queda un vacío de conocimiento ahí que tenemos pendiente explorar. Bueno, decía Beatriz que rodéate de tus amigos, ¿no? Que es muy importante, el entorno es muy importante, ese apoyo. También la ayuda profesional, todos lo mencionan, es importante, una ayuda que, bueno, desgraciadamente no es fácil, ¿no? Sobre todo tienes que tener medios económicos para poder sostener esa ayuda profesional durante mucho tiempo que suelen durar estos duelos, ¿no? Sí, me gustaría matizar que el duelo no es un proceso patológico, el duelo en sí es un proceso maravilloso, natural y normal que tenemos los seres humanos para elaborar una pérdida y para adaptarnos a esta nueva realidad con una pérdida. Pero sí que es verdad que aquí, en estos duelos, ha habido tanta violencia que ha habido que abordar otras cuestiones, ¿no? Y sí, ha sido fundamental. Y era una reclamación de algunas de las personas del estudio. No todo el mundo puede pagarse 8 meses, 1 año de terapia semanal para elaborar todo esto vivido, ¿no? Mañana vas a presentar este libro, este ensayo en Madrid. Recuérdanos, ¿dónde? ¿A qué hora? En librería Mary Read a las 7 de la tarde. Y nada, la librería está en Atocha, está cerca de la calle de Atocha, en la calle Marqués de Toca número 3. Exacto. A partir de las 7 de la tarde. Si tuvieras que quedarte, Francisco Javier, con una idea que tú quieres que se lleve el lector, ¿cuál sería? Bueno, a pesar de tanta violencia, a pesar de la discriminación y de la desautorización, cuánto amor por parte de terapeutas, de amigos y de familia, que también lo ha habido, ¿no? Y cómo de salvador ha sido ese amor. Otro dolor, el duelo y la pérdida en lesbianas, gays y bisexuales, de Francisco Javier Olivas, publicado por Editorial Cántico. Francisco Javier, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotras. Tus pies.